Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro cuarto módulo sobre procesamiento intermedio de datos con Python. Nos habíamos quedado en la manipulación de datos con pandas, específicamente en la sección de unión de data frames. Ahora vamos a continuar con estos ejercicios. Como podemos observar, en ocasiones contamos con diversas bases de datos sobre una misma temática, por lo cual a veces es necesario unirlas y Pandas permite tanto concatenarlas como unirlas. Nosotros nos vamos a referir a concatenación como la unión de dos bases de datos o dos tablas de forma vertical, es decir, asignar filas debajo de las filas que teníamos previamente. Para esto es importante que tengamos en cuenta que necesitamos contar con variables que sean similares o que tengan el mismo nombre y que hagan referencia entre estas. Por otra parte, la unión de datos se refiere a cuando vamos a añadir nuevas columnas. Para esto necesitamos por lo general una variable llave o una variable que nos permita identificar a qué fila le vamos a asignar los datos provenientes de otra tabla. Como habíamos visto, para trabajar con Google Colab es necesario conectar el cuaderno o el notebook al sistema y para esto vamos a esperar unos cuantos segundos y vamos a generar nuestras bases de datos. En caso de que tengamos unas con las que ya estemos trabajando, podríamos cargarlas desde Google Drive. Vamos a crear nuestra base anterior sobre los Simpsons. Aquí podemos ver nuevamente nuestros datos. Pero como dejamos un tiempo sin utilizar Google Colab, vemos que nos aparece un error y es que PD, este PD de acá, no está definido. Esto sucede porque cuando se desconectó la sesión, se desconectaron también las librerías que estábamos utilizando previamente. Entonces deberíamos importarlas. Vamos a importar pandas as pd y numpy como np. Ahí ya pudimos generar nuestro data frame. Vamos a generar un segundo data frame que sería los casos de COVID, supuestamente en Springfield con los Simpsons, pero una segunda base suponiendo que fuese la de 2022 y supongamos que esta es de 2021. Aquí tenemos entonces dos data frames. Uno que cuenta con los datos de, supongamos, 2021, de Homero, Marge, el señor Burns, Krusty, Skinner, y otra con Milhouse, Apu, Moe, Patty, Selma, entre otros. Si nosotros queremos tener estas dos bases de datos o estas dos tablas unidas, debemos concatenarlas. Y aquí podemos ver que el país de nacimiento en esta tabla es la tercera columna, mientras que en esta es la cuarta columna. Aquí, para tener el data frame completo, podemos utilizar el método concat. Y como vimos acá, sale una pequeña descripción sobre este, donde podemos ver qué parámetros admite. En este caso, nosotros debemos otorgar o pasar una lista con dos objetos que son nuestros data frames e indicarle que lo queremos concatenar en el eje 0. Eso quiere decir que lo queremos concatenar como filas. Si lo ejecutamos, podremos observar que tenemos tanto los datos del primer data frame como del segundo. Si nosotros los concatenáramos por columnas, con axis igual a 1, veríamos que se agregan nuevas columnas, por ejemplo, edad se repite, sexo se repite y así sucesivamente, y que en esta sección, que es la segunda tabla, no tenemos datos, pero en esta sección sí. Nuevamente, concatenémoslo por filas. Podemos ver que el tamaño actual de nuestra base de datos o de nuestro data frame son 21 filas y 4 columnas. Ahora vamos a unir data frames. Para esto vamos a crear una variable extra, una variable adicional que sería, en nuestro caso, la gravedad de la condición o de el tipo de COVID que le dio a estas personas.
siendo 1 grave, 0 leve. Vamos a generar nuestro data frame y aquí vemos que tenemos una variable. Podemos destacar que aquí tenemos al gordo Tony y él no se encuentra en esta base original. Aquí podemos hacer un merge donde vamos a seleccionar df completo, es decir, nuestro data frame completo, y nuestro data frame extra, o sea, esta variable adicional. Y aquí vamos a establecer cómo queremos que se peguen nuestros datos. En este caso vamos a seleccionar inner. Establecemos que el índice derecho se mantenga y también el índice izquierdo, es decir, de esta base de acá. Entonces, al ejecutarlo, vemos que tenemos ahora la variable gravedad en nuestros datos originales y curiosamente aquí no observamos al gordo Tony. Esto sucede por el tipo de pegado que hicimos, o sea, el tipo de unión que es inner. Vamos a ver a qué se refiere esto, pero primero grabemos la base como nuestra base original. Cabe destacar que cuando unimos bases de datos de esta forma, digámosle horizontal, es decir, asignando columnas, tenemos varias formas para mantener los datos. Una es el inner join, donde solamente se mantienen los datos que fueron pegados entre ambas bases. El left join, en el cual se le agregan datos de la segunda base a la primera, pero esta mantiene todas sus observaciones, incluidas aquellas que no fueron pegadas. El right join es equivalente al anterior, es decir, de la base que tenemos a la derecha le pegamos otros datos y los mantenemos. En cambio, esta forma de pegado lo que hace es concatenar, bueno, pegar las columnas, pero manteniendo los datos tanto de la primera como de la segunda. Para hacer este pegado podemos utilizar merge, que fue el que utilizamos anteriormente. Pero aquí, como vimos, al hacer un inner join, no contamos con la observación del gordo Tony, porque pues este pertenece a otra base de datos, bueno, a la base de datos que no fue pegada. Si ponemos que la forma sea right, aquí veremos que tenemos al gordo Tony, pero en esta ocasión pues no tenemos datos de él, pero sí su nivel de gravedad.